este vídeo vamos a estudiar los puntos críticos, es decir, vamos a ver cuando una función alcanza un máximo, alcanza un mínimo, alcanza un punto de inflexión. Entonces, en un vídeo habíamos visto que si f' de x0 era menor que 0, entonces f era decreciente en x0. Y si f' de x0 era mayor que 0 estrictamente, entonces f era una función creciente en x0. ¿Qué pasa cuando f' de x0 es igual a 0? Bueno, pues entonces estamos en un caso en el que x0 se dice punto crítico o punto singular. Y hay tres tipos de puntos críticos o puntos singulares, que son los siguientes: máximo, mínimo o punto de inflexión. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Vamos a dibujar un máximo, un mínimo y un punto de inflexión. Esta función alcanza un máximo en este punto, en x0. Alcanza un máximo porque, bueno, como podemos observar, la función en este punto es el valor máximo, alcanza valor máximo. En este punto x0, la función alcanza el menor valor, por tanto es un mínimo. Y un punto de inflexión sería una cosa así. ¿Por qué? Porque la derivada de f en x0, bueno, lo he dicho mal, la derivada de f en x0 es, la tangente es una horizontal. Entonces, una vez visto esto, ahora vamos a ver la definición de máximo y análogamente la definición de mínimo. Entonces, borro esto. Vamos a ver la definición de máximo de una función. F tiene, definición, f tiene un máximo en el punto x0 si y solo si existe un número r tal que si x pertenece al intervalo x0 menos r, x0 más r, pero excluyendo el x0, así se denota cuando excluyes a un número o un conjunto. X pertenece a este entorno de x0, pero excluimos el punto x0. Entonces, f de x es menor estrictamente que f de x0. Y análogamente se dice que f tiene un mínimo, Se dice que f tiene un mínimo en el punto x0 si solo si existe un número r tal que en este entorno de x0 excluyendo el x0, f de x es estrictamente mayor que f de x0. Vamos a ver qué significa esto con un ejemplo. Con un ejemplo gráfico. Si tenemos, por ejemplo, una función que tenga un máximo en un punto x0, aquí vemos que en este punto x0 la función f alcanza un máximo. Entonces, existe esto que dice aquí, existe un r tal que en este intervalo x0 menos r, x0 más r, excluyendo el x0, la función f sea menor que f de x0. Bueno, pues sí existe. Por ejemplo, si cogemos x0 menos r, y este x0 más r, para cualquier punto que esté en este intervalo, excluyendo el x0, es decir, cualquier punto x, salvo el x0, aquí la función f es menor que f de x0. Esto sería f de x0, f de x, perdón, y esto sería f de x0.
Eso es lo que quiere decir. Y en el caso del mínimo, pues sería todo lo contrario. Entonces vamos a ver ahora una regla para identificar los extremos relativos. Entonces voy a borrar esto y vamos a ver una regla para identificar los extremos relativos usando el concepto de derivada. Entonces, usando la derivada, veremos cuando estamos ante un máximo, cuando estamos ante un mínimo o cuando estamos ante un punto de inflexión. Voy a mover la ventana esta así un poco, así. Entonces, ¿cuándo estamos ante un máximo? Bueno, pues estamos ante un máximo cuando f' es mayor que 0 a la izquierda y cuando f' es menor que 0 a la derecha de x0. Es decir, cuando f' es mayor que 0, significa que la función es creciente. Es decir, cuando la función es creciente a la izquierda de x0 y es decreciente a la derecha de x0, tenemos un máximo. ¿Cómo tenemos un mínimo? Bueno, pues tenemos un mínimo cuando f' es menor que 0 a la izquierda de x0 y cuando f' es mayor que 0 a la derecha de x0. Es decir, cuando la función es decreciente a la izquierda de x0 y es creciente a la derecha de x0, entonces estaremos ante un mínimo. ¿Y cuándo es un punto de inflexión? Bueno, pues un punto de inflexión será cuando f' tiene el mismo signo a ambos lados del punto x0. Entonces ahora vamos a poner un ejemplo muy sencillo para aplicar esto. Si tenemos f de x igual a 3x elevado a 5 menos 5x al cubo, hallamos su derivada. F' de x será igual a 3 por 5, 15, por x elevado a 5 menos 1, 4, menos 5 por 3, 15, por x elevado a 3 menos 1, 2. Y esto es igual a 15x cuadrado por x cuadrado menos 1. Calculamos los valores donde f' de x es igual a 0. Y esos valores son x0 igual a 0, x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1. ¿Por qué? Porque en 0 la función se hace 0, en 1 al cuadrado menos 1 es 0, por tanto la derivada es 0, y en menos 1 al cuadrado menos 1 es 0, por tanto la derivada también es 0. Entonces ahora tenemos que ver qué ocurre a la izquierda y a la derecha de estos puntos críticos, para saber si son máximo, mínimo o punto de inflexión. Entonces vamos a empezar con el punto x0 igual a 0. Vamos a empezar con este punto. Entonces, cogemos un punto que esté a la izquierda del 0, pero que esté próximo al 0. Por ejemplo, cogemos el punto menos 0,01. Este está a la izquierda de 0. Y luego cogemos el punto 0,01, que está a la derecha. Y ahora calculamos la derivada de f en estos puntos. Entonces, f' de menos 0,01, perdón, es igual a menos 0,0015, que es menor que 0. Y f' de 0,01 es igual a menos 0,0015, que es menor que 0. Y entonces, aplicando lo que hemos visto antes, f' tiene el mismo signo a ambos lados de x0. Por tanto, 0 es un punto de inflexión. Vamos a ver ahora qué pasa en el punto x1 igual a 1. Bueno, pues
cogemos un punto a la izquierda de 1, por ejemplo, el 0,99, y calculamos la derivada de 0,99. La derivada de 0,99 es menos 0,292, que es menor que 0. Y cogemos un punto a la derecha del 1, por ejemplo, el 1,01, y hacemos f' de 1,01, que es igual a 0,307, que es mayor que 0. Entonces, a la izquierda del 1, la función f es decreciente porque su derivada es negativa, y a la derecha la función es creciente porque su derivada es positiva. Entonces, podemos ver que es un mínimo. Por esto que tenemos aquí, es un mínimo. Por tanto, 1 en 1, perdón, o podemos decir también que f alcanza un mínimo en x1 igual a 1. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando x2 es igual a menos 1. Entonces cogemos, igual que antes, un número a la izquierda del menos 1, por ejemplo el menos 1,01, y calculamos la derivada, menos 1,01, que es igual a 0,307. Esto lo hacéis con calculadora, sale mayor que 0, y f' de menos 0,99 sale menos 0,292, que es menor que 0. Entonces, a la izquierda del menos 1, la derivada es mayor que 0, por tanto la función f es creciente, y a la derecha del menos 1, la función f es decreciente. Por tanto, estamos ante un máximo, es decir, f alcanza un máximo en x2 igual a menos 1. Entonces, esto ha sido todo. Si tenéis alguna duda o no sabéis hallar los máximos, mínimos o puntos de inflexión de una función, no tenéis más que decírmelo y os colgaré un vídeo explicando cómo se hace.